les bendiga nuevamente, buenas tardes, bienvenidos todos, amén. Los hijos de Matsi también aquí están, Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a pasar ya al mensaje de la palabra de Dios de esta tarde, esperando que Dios obre en nuestras vidas, que Dios obre en nuestros corazones, amén. El título del mensaje del día de hoy es La parábola del sembrador. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9 y 18 al 23. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9 y 18 al 23. Dice así en el nombre de Jesús. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, en esta porción de las Escrituras nos encontramos con el tercer gran discurso de Jesús, de 5 discursos que registró el evangelista Mateo. Y este discurso se conoce como las parábolas del reino y está compuesto por una serie de parábolas que Jesús utilizó para enseñar verdades eternas del reino de los cielos. Y en esta tarde vamos a escudriñar juntos la primera parábola que encontramos aquí, que es la parábola del sembrador, que es de suma importancia y aprendizaje para quienes conformamos parte del reino de los cielos y para quienes se quieren acercar a él. Y vamos a escuchar con atención. ¿Cómo vamos a escuchar? Con atención. Bueno, para poder comenzar a estudiar esta parábola y las demás parábolas que vamos a encontrar en este discurso, es bueno que primero sepamos qué son las parábolas y cuál fue el uso que Jesús le dio a las mismas. Y en este sentido, hermanos, debemos saber que una parábola es una narración corta que utiliza la comparación para enseñar una o más verdades, en este caso espirituales.
las parábolas suelen tener un punto central, aunque algunas pueden tener más de una. Y sus elementos tienen correspondencia entre los elementos de la historia que utilizan y las realidades que simbolizan. En otras palabras, las parábolas son historias sencillas que Jesús utilizó con frecuencia para ilustrar y enseñar verdades eternas del reino de Dios. Amén. Son historias sencillas que Jesús utilizó para enseñar verdades eternas del reino de los cielos. Ahora, entendiendo esto, debemos saber que la parábola del sembrador es muy importante. ¿Pero por qué es muy importante? Porque nos enseña que ante la predicación del Evangelio o de la palabra de Dios, hay diferentes tipos de reacciones y acciones. En otras palabras, hay diferente fruto. Y esto, hermanos, es importante porque el Evangelio nos enseña que la primera venida del Señor, más que ser una temporada de cosecha, fue una temporada de siembra que continuó con los apóstoles y que continuará con la iglesia hasta que el Señor venga por segunda ocasión. Por esta razón es que debemos de aprender acerca de la siembra del Evangelio, pues esto es algo central en la vida del verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuántos son discípulos de Cristo aquí? ¿Cuántos? ¿Amén? Entonces, esto es importante, la siembra es importante para cada uno de nosotros. Y vamos a entrar ya en el tema. Lo primero que tenemos que saber de esta parábola, de la parábola del sembrador, es quién es el sembrador a quien Jesús se refiere. En Mateo 3:13, la segunda parte dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Aunque muchas personas piensan que el sembrador se refiere al discípulo de Cristo que enseña y predica la palabra de Dios y el Evangelio, en otra parábola Jesús dice que el verdadero sembrador es él mismo. Amén. Mateo 13:37 dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es? Es el Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús, es Él mismo. Ahora, aunque esto es así, o sea, Jesús está en lo cierto, aunque efectivamente Él es el verdadero sembrador de la palabra y del Evangelio, la Biblia nos enseña que aunque Él inició con esta siembra, ¿sí?, y la continuó hasta los últimos días de su vida, los discípulos fueron comisionados por Él para continuar con esta labor. Amén. Jesús fue quien inició esta siembra, pero comisionó a sus discípulos para que continuaran con esta labor. Por lo tanto, podemos deducir que principalmente Jesús es el sembrador al que se refiere esta palabra, pero de manera secundaria también es la iglesia. Amén. Entonces, el sembrador que salió al sembrar es Jesús. ¿Y es quién? Y es la iglesia. El sembrador que sale a sembrar es Jesús. ¿Y también quién es? Nosotros, los verdaderos discípulos de Cristo. Amén. Ahora, con los 4 terrenos
que Jesús menciona en esta palabra, debemos entender que Jesús está hablando o está presentando 4 clases de oyentes o 4 clases de corazones que escuchan la palabra y el evangelio, o 4 clases de personas en quien estos es sembrada. La primera clase de terreno es junto al camino. La segunda clase de terreno es entre pedregales. La tercera clase de terreno es entre espinos y cardos. Y la cuarta clase es buena tierra. Amén. Y la primera clase, que es junto al camino, o con la primera clase que es junto al camino, Jesús se está refiriendo a personas que oyen la palabra de Dios o el evangelio y no la entienden. Amén. Entonces, cuando Jesús dice que la semilla cayó junto al camino, está hablando de personas que no entienden el evangelio. ¿De qué está hablando Jesús? De personas que reciben, pero no ¿qué? No entienden el evangelio. Bueno, ahora, en este punto es importante aclarar, ¿sí? Debemos de entender que el verbo entender que está aquí no se refiere a una persona con poca inteligencia. O sea, alguien que escucha el evangelio y no le dio la ardilla, ¿verdad?, para entender a qué se refiere. El verbo entender aquí se refiere a una persona que escucha el evangelio, pero que es indiferente al mismo. ¿Sí? Se refiere a alguien que lo escucha, pero que no le importa o que no le interesa. Y por lo tanto termina rechazándolo. ¿Sí? Son esas personas que escuchan la palabra, escuchan el evangelio y dicen, está bien, pero pues no, a mí eso no me importa, no es mi prioridad, no me interesa, yo estoy bien, yo soy feliz. Jesús, en referencia a estos, dice que en esta clase de persona el evangelio no logra penetrar, no va a poder penetrar, aunque la intención del sembrador sea buena. Cuando alguien tiene indiferencia al evangelio, no tiene interés, no importa de qué manera se lo compartan, se lo digan, se lo enseñen, no le va a entrar. Amén. También Jesús dice acerca de este terreno en el versículo 4 que las aves arrebatan lo que fue sembrado. Donde las aves representan al maligno, al malo, términos que se refieren al diablo, que es quien siempre procura y de cualquier manera evitar que la palabra de Dios penetre y dé fruto en el corazón de los hombres. Amén. Entonces las aves allí hablan del maligno, hablan del diablo, que arrebata, ¿verdad?, esa palabra que fue rechazada por esas personas que no les interesa, que no les importa. Mateo 13:4, la segunda parte dice, y vinieron las aves y la comieron. Mateo 13:19 dice, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces diga conmigo, hay un tipo de personas que no les va a entrar el evangelio, porque no les importa, no les interesa. Amén. Lo rechazan. Bueno, la segunda clase de terreno, ¿sí?, que Jesús menciona o que utiliza para describir, ¿verdad?, otro tipo de personas, es entre
pedregales. Dice que la semilla cayó entre pedregales, que describe un suelo donde hay rocas cubiertas por un poco de tierra. Bueno, en esta clase de terreno se sabe que cuando se siembra semilla, esta brota y crece rápidamente, pero por causa del calor reflejado en las rocas, cuando el sol aprieta, la capa de tierra se seca y los cultivos, al no tener profundidad de raíz, se queman. Esta clase de terreno representa el corazón del hombre que se siente atraído por los beneficios del mensaje del evangelio y de la palabra, y que lo recibe rápidamente con gozo, pero que al darse cuenta del costo verdadero que es seguir a Jesús, que es negarse a sí mismo y tomar su cruz, se decepciona y renuncia. Amén. Crece rápido, recibe con gozo el evangelio, se siente atraído por las promesas del evangelio, se siente atraído, ¿verdad?, por los beneficios de la palabra, pero cuando empieza a padecer por causa del evangelio, se decepciona y renuncia. Miren, hermanos, por esta razón es que es tan importante que cuando compartamos el evangelio o la palabra de Dios en cualquier lugar, a cualquier persona, hablemos la palabra en todo su contexto y no solamente las cosas que les gusta escuchar a los hombres. Porque luego vamos y le decimos a la gente: si te acercas a Jesús vas a sanar. Si te acercas a Jesús vas a ser rico. Si te acercas a Jesús va a partir al cielo tu suegra. Y les hablamos de cosas así. Hermanos, debemos recordar que no existe tal cosa como evangelio sin arrepentimiento, como gracia sin santidad. Y por esta razón es tan importante siempre hablar toda la verdad de la palabra de Dios, tanto sus partes dulces como también sus partes amargas, según la consideración de algunos. Amén. De hecho, hermanos, Jesús en el versículo 21 menciona específicamente dos cosas que causan en las personas sorpresa y tropiezo en el evangelio, ¿sí? Que son la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Y dice que tales personas, al no esperar que el mundo los trate como trataron a Jesús, cuando esto sucede, son sorprendidos para su propia ruina. La sorpresa para estas personas viene cuando no prestan atención a las demandas del evangelio, o cuando escuchan la presentación de un evangelio de ofertas. ¿Se han escuchado ese clase de evangelio o no? Cuando escuchan la presentación de un evangelio de ofertas, que parece más presentación de un negocio de mercadeo de redes, ¿verdad? Y no escuchan las demandas del evangelio. Esas personas tropiezan, ¿sí? La palabra tropezar del griego es escandalizar, o en otras palabras, se escandalizan cuando experimentan incomprensión, insultos, abandono y hasta daño físico por causa del reino de los cielos. A ver, ¿a cuántos les ha pasado que por causa del evangelio ha habido gente cercana que se ha alejado de sus vidas? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos han recibido insultos por causa del evangelio o por causa de la justicia del evangelio? Bueno,
pues hay gente, ¿verdad? La de Pedregales es esa gente que llega a la palabra, escuchan un evangelio de ofertas o no ponen atención a las demandas del evangelio, se emocionan, empiezan a crecer, pero cuando viene la persecución, cuando viene el dolor, se defraudan, se decepcionan y ya no siguen adelante. Amén. Mateo 13, 20 y 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, ¿al venir qué, hermanos? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Luego tropieza. O tropiezan, amén. Por eso es que en esta iglesia nunca les vamos a mentir, hermanos. Siempre les vamos a decir lo dulce y lo amargo, amén. Les vamos a decir las ofertas, pero también les vamos a decir ¿qué? Las demandas, para que no se vayan a escandalizar cuando venga la aflicción, a la persecución por causa de la palabra, por causa del evangelio. ¿Ya vio por qué hay gente que no persevera en la iglesia? ¿Se está dando cuenta o no se está dando cuenta? Amén. Vamos adelante. La tercera clase de terreno, donde Jesús dice que cayó la palabra, que cae la palabra, es entre espinos, versículo 22, que describe un terreno lleno de malezas espinosas. Normalmente debemos saber que la maleza crece más rápidamente que la planta buena. ¿Quién sabe de agricultura? ¿Verdad? ¿Sí? Y la maleza impide el crecimiento natural de la planta. La hace infructífera y de hecho termina ahogándola. Amén. Ahora, esta clase de terreno simboliza la clase de personas que reciben el evangelio y la palabra con las mejores intenciones, pero que al no darle prioridad, diga conmigo, al no darle prioridad, otra vez, al no darle prioridad, no permiten que la palabra haga su obra de transformación en sus vidas y terminan desertando. Y para que entendamos bien cuáles son esas malezas llenas de espinas, y no nos engañemos a nosotros mismos y no seamos engañados por otros, Jesús menciona específicamente las dos principales malezas que impiden el desarrollo de la palabra de Dios en ciertas personas que la oyen. ¿Y cuáles son esas dos malezas? ¿Cuáles son? A ver, lea el 22. ¿Cuáles son? Las preocupaciones del mundo o la ansiedad. ¿Y qué más? Y el engaño de las riquezas. ¿Lo escuchó? Mire, ¿por qué es importante esto? Porque luego yo he escuchado a hombres decir: las riquezas, el dinero es importante porque en la Biblia se enseña, se habla más de 6,000 veces acerca del dinero y de las riquezas. Sí, pero resulta que esas 6,000 veces, 5,995 son advertencias en contra del engaño de las riquezas. Amén. Pero luego le enseñan a la gente que el propósito principal de Cristo del Evangelio es el bienestar temporal en la tierra, ¿sí? Y que este temporal se adquiere o se logra por medio de ¿qué? De la prosperidad económica o de las riquezas. A ver, ¿escucharon lo que dice ahí? El engaño de las riquezas. ¿Cómo le llama aquí el Señor? El engaño de las riquezas. Miren hermanos, las personas que reciben el evangelio,
pero viven distraídas y divididas en sus prioridades, no pueden producir el fruto que deben producir y van a terminar defraudando al Señor y al Evangelio. Un verdadero cristiano no puede estar dividido entre servir a Dios y servir a las riquezas. Esa es otra parábola. Dice, porque el que hace eso va a aborrecer a uno y amar al otro. Es imposible amar a los dos. Es un engaño creer que se puede hacer esto. No somos más inteligentes que Jesús. No somos más inteligentes que Salomón. Y Jesús es claro en esto. Quien escuche el Evangelio debe de priorizar la palabra y el Evangelio en su vida. Amén. Amén. Y si prioriza el Evangelio en su vida, el Evangelio lo hará prosperar conforme a la voluntad de Dios en esta tierra. Pero si la persona que escucha el Evangelio dice, voy a servir al Señor, pero son más importantes las riquezas, mi patrimonio, mi seguridad económica, entonces voy a terminar ¿qué? Defraudando al Señor, defraudando la esperanza que he recibido o que Él me ha dado por medio del Evangelio. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra. ¿Y qué pasa? Y se hace infructuosa. Amén. Entonces, hermanos, no existe eso como un cristiano avaro. O eres avaro o eres cristiano. No puede ser las dos cosas. Estaba escuchando al doctor R.C. Sproul, que ya falleció. Decía, a ver, no existe un concepto como cristiano carnal, no existe. O sea, o eres cristiano y eres espiritual, o eres carnal y no eres cristiano. No existe. O sea, en la Biblia no existe un cierto grupo de personas que son cristianos carnales. No. Los carnales en las iglesias no son cristianos. Los cristianos son espirituales. Aunque a veces pequen, aunque a veces fallen, aunque a veces duden, son espirituales la mayoría de las veces. Amén. Amén. Ahora, la cuarta clase de terreno. Jesús dijo que la cuarta clase de terreno es la buena tierra en el versículo 23. ¿Y a qué se refiere Jesús con esto? Él está hablando de un terreno blando, profundo y limpio que recibe una semilla y que le permite a la semilla crecer y dar fruto o dar el fruto que se espera. Este terreno, hermanos, describe a las personas que oyen la palabra y la entienden, o sea, que no hacen lo que las otras clases de personas ya mencionadas hicieron, y que producen lo que el Señor espera, aunque en distinta medida. Unos a 30, otros a 60 y otros al 100%. Esta es la clase de personas que busca el Señor y que debemos de esforzarnos por ser. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, ¿qué, hermanos? El que oye. Este es el que, ¿qué? El que oye y entiende la palabra, no la rechaza, no la menosprecia, no la ignora, ¿verdad?
la prioriza, la cree, la atesora en el lugar más valioso de su corazón, como David, amén, y da fruto, produciendo fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, con esto podemos darnos cuenta que no todos los verdaderos cristianos van a producir el mismo fruto. Pero de lo que sí nos podemos dar cuenta es que los verdaderos cristianos sí o sí tienen que dar fruto. O al 30, o al 60, o al 100. Pero un verdadero cristiano no puede estar sin ¿qué? Sin fruto. Sin dar fruto. Y no nos confundamos. El fruto aquí no habla de almas que traemos a la iglesia. No habla de eso, ¿sí? No, es que esta iglesia tiene mucho fruto porque tiene 500 personas. Eso no es el fruto. El fruto habla de vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo y la palabra. Personas que viven conforme a la palabra y al Evangelio. Amén. Por último, debemos saber que el énfasis de esta palabra está en la producción de fruto espiritual que produce el Evangelio, que produce la palabra. Esto lo podemos ver en el hecho de que las primeras 3 clases de terreno, aunque son distintas, todas son realmente de una clase. Son terrenos infructíferos. ¿Verdad que ninguno de los otros 3 dio fruto? Ningún fruto. Hubo emoción, hubo apariencia, pero no hubo fruto. Amén. Y en esta parábola se ilustra bien lo que el Señor dijo en Mateo 7:16 en relación a que el verdadero discípulo se distingue por el fruto que da. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Con esto, hermanos, debemos de aprender que los frutos visibles son los que revelan la verdadera condición del corazón de un hombre o de una mujer. Tanto la calidad y la cantidad del fruto en una cosecha revelan cuál es la verdadera condición del terreno. Y algo más que aquí podemos ver es que Jesús en esta parábola subraya la necesidad de oír y entender la palabra. O sea, ¿cómo alguien es buena tierra? ¿Quién es la buena tierra? El que oye y ¿qué? Y entiende la palabra. El que contrasta con los otros terrenos. Amén. ¿Sí? Que es lo contrario a los líderes religiosos de la época de Jesús. Los fariseos y los escribas oyeron la palabra, pero no la entendieron. Les fue indiferente, la rechazaron, no estaban dispuestos a padecer, buscaban satisfacer sus deseos carnales por medio de Dios y por lo tanto tenían corazones divididos entre las cosas de este mundo y las cosas del cielo. Estaban afanados y engañados por las riquezas de este mundo. Y saben, hermanos, esto no puede ser así con nosotros. Como cristianos, voy a hablar de nuestra responsabilidad. Porque al final del día, quien hace a una persona buena tierra es Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero eso no nos exime de responsabilidad, porque aquí se menciona la responsabilidad del hombre. Y en este sentido debemos de saber que como cristianos, como personas que hemos escuchado el Evangelio y la palabra, debemos esforzarnos cada día por escuchar y entender
lo que oímos de parte del Señor en el Evangelio. Debemos también de predicar la palabra con verdad y de nuevo, entendiendo que Dios hace penetrar estas cosas en el corazón del hombre, pero nosotros tenemos que hacerlo con fidelidad. También debemos saber que en el Evangelio hay bendición, pero también hay aflicción, hay persecución, hay pérdida. Y se lo advierto porque no quiero que el día que le pase algo, que no se cumpla un deseo, que Dios no le cumpla un milagro, se escandalice y termine yéndose del camino del Señor. Porque la Biblia nunca aseguró que el caminar en Cristo era un camino fácil. Nunca. Era un camino de esfuerzo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo lo dijo para que lo tengamos presente. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, y ahí están incluidas todas las cosas, todas las promesas que Él tiene, sino también, ¿qué dice allí, hermanos? ¿Qué dice? Que padezcáis por Él. Oye, ¿por qué escucho a algunos hombres decir que pare de sufrir, que si vienes a Cristo es para de sufrir, y que si te acercas a Cristo vas a dejar de padecer, y que si te acercas al Señor se van a acabar los problemas y las situaciones, y que la enfermedad ya se va a huir de tu vida? Entonces, o le creemos a Dios o le creemos al hombre. ¿A quién le creemos? Y la Biblia dice, Pablo dijo, les ha sido concedido a causa de Cristo no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Amén. Por último, debemos entender que como cristianos no podemos tener un corazón dividido entre el mundo y el reino de los cielos. Dios debe de ser nuestra prioridad todos los días de nuestras vidas. Y todas las cosas de este mundo debemos de vivirlas y hacerlas en Él y para su gloria. Si vamos a trabajar, lo vamos a hacer en Él. ¿Y para qué? Para su gloria. Si comemos, si bebemos, si dormimos, si vestimos, si peleamos, ¿no, verdad? Cuando peleamos no glorificamos al Señor. Lo que hagamos, lo tenemos que hacer en Él y para su gloria. No pensando en quiénes, siempre. ¿En quiénes? En nosotros mismos. No pensando en nosotros mismos, sino en Él y lo que Él ha dispuesto en su palabra. ¿Qué clase de tierra eres tú? Es la pregunta. ¿Eres la del camino? ¿Eres la de pedregales? ¿Vas a ser de esa clase de personas que cuando venga la persecución o la aflicción por causa de la justicia vas a desertar? ¿Eres la de entre espinas? ¿Eres el terreno con maleza espinosa? Que por los afanes y las afanes del mundo y por el engaño de las riquezas vas a alejarte de Dios. Vas a priorizar las cosas de este mundo por encima de las cosas del Señor. Hoy en la clase de jóvenes que tuvimos hoy a las 11 de la mañana hablamos claramente de esto. Es verdaderamente una locura no prepararnos para nuestra muerte. Porque lo único que tenemos seguro en esta vida, ¿qué es? Es la muerte. Tenemos incertidumbre en todas las cosas. Jesús mismo lo dijo, no se afanen por el día de mañana, qué van a comer o qué van a vestir. Y no se afanen porque el día de mañana traerá ¿qué? Su propio afán, su propia preocupación.
Por eso es que busquen el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que importa. Es una verdadera locura no prepararnos para el cielo, para la muerte. Y la única manera que podemos hacerlo es teniendo una relación íntima, estrecha, correcta, ¿con quién? Con Dios, por medio de nuestro bendito y precioso Salvador. Tu prioridad y mi prioridad debe de ser nuestra relación con Jesús, nuestra relación con la palabra, el poner por obra la palabra. Lo demás, y les decía a los jóvenes, ¿quién te asegura que el día de mañana vas a estar vivo? ¿Quién no te dice que esta noche vas a presentar cuentas delante del Señor? ¿Saben que la mayor tasa de mortalidad, y ese dato es muy interesante, saben que la mayor tasa de mortalidad hoy en día, después de niños y después de ancianos, no son hombres entre los 30 y los 50 o los 60 años, o mujeres entre los 30 y 60 años? ¿Saben quién es el tercer lugar de mayor mortalidad en esa tierra? ¿Saben quién es? Personas entre los 13 y los 23 años. Y por eso les invité, tienen que priorizar a Cristo, sus vidas. Tienen que priorizar las cosas del cielo. Tienen que esforzarse por las cosas del cielo, las que trascienden esta vida, las que traen bendición eterna. No eres egipcio, no te van a enterrar con tu PlayStation. De por sí es el 3, ya está bien viejito. No te van a enterrar con tu casa Infonavit, ni con tu carro de agencia. Es más, ni la cartera te vas a llevar, no va a trascender. Por eso es que no puedes priorizar las cosas de este mundo por encima de ¿qué? De las cosas del cielo. Oremos a Dios para que nos haga buena tierra y que su palabra, ¿verdad?, germine, crezca y dé fruto agradable como Él espera, para que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Que el Señor prepare nuestros corazones, pero que prepare el corazón de los hombres allá afuera para que reciban el Evangelio y den fruto abundante para su reino, para el reino celestial, para el reino de Dios. No basta que te emociones, no basta que te animes, no basta que estés, es un error si estás pretendiendo servir al Señor para que se cumplan tus proyectos y tus deseos y tus sueños temporales y materiales. Estás cometiendo un terrible error. Ese no es el propósito por el cual murió Cristo. Cristo murió para salvarnos, para darnos vida eterna. Lo demás se llama añadidura y está delimitado primero a la divina providencia y segundo a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo, a nuestra dedicación, a la perseverancia, etcétera. Así que yo espero en el Señor que los que estamos aquí estemos esforzándonos por oír y entender, por hacer la palabra y dar fruto, y así honrar la deuda que tenemos con el Señor. Porque sin merecerlo, Él nos dio vida, nos dio salvación y vida en esa cruz. Le debemos todo. Le debemos todo y debemos de dárselo, no por lo que Él puede hacer, sino por lo que ya hizo y seguirá haciendo. Amén. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Póngase de pie y vamos a orar. Señor,
En esta tarde, Señor, nos acercamos, Señor, a ti, después de haber escuchado, Señor, tu palabra, después de haber adorado, después de haber exaltado, Señor, tu bendito nombre, agradecidos por tu verdad, agradecidos por recibir tu consejo, por habernos hablado una vez más, Señor. Padre, yo me temo que algunos de los que estamos en este lugar, o algunos de los que van a escuchar este mensaje, no sean buena tierra, Señor. Y te pido con todo mi ser y con todo mi corazón que los hagas buena tierra, que prepares su mente, su corazón y su vida para que sean una tierra blanda, una tierra limpia, una tierra que permita germinar la semilla del Evangelio, que permita crecer la palabra y dar fruto en ese ser. Padre, aquí yo creo que puede haber terreno que no es bueno también, Señor. Por favor, transforma nuestro corazón. Ayúdanos a oír y a entender, a priorizar, a no dividir nuestros afectos, a permanecer firmes en tu palabra en medio de la aflicción y de la persecución, Señor. Al final de cuentas, si padecemos por ti, por tu causa, disfrutaremos en tu presencia, Señor. Disfrutaremos eternamente en tu presencia. Gracias por hablarnos. Gracias por los corazones dispuestos, atentos, agradecidos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.